Cuantas más cosas te propones y no haces, más estás minando tu autoestima. Si tú quieres conseguir algo que hasta ahora no has conseguido y es muy diferente a lo que has conseguido ahora, tienes que ser una persona diferente. La clave del coaching es que lo que haces es buscar las respuestas de la persona. Cuando hablamos de valores, la gente piensa más en los valores éticos-sociales, ¿no? Que tienen que ver con el perdón, la amistad, la familia, etc. Valores emocionales como la libertad, como la autoestima, el autocontrol. Pero luego hay valores pragmáticos también. A mí mi reto es aprender a estar cada vez más en equilibrio, de aceptar lo que te está pasando, de tú tener claro lo que quieres, poner los medios para ello, pero si eso no sucede tal como tú quieres, entender que es por algo y que simplemente tienes que seguir el camino. Hoy es un día muy especial y tengo el placer de invitaros a escuchar, a conocer en profundidad a un buen amigo, un amigo que conocí recientemente hace poco, pero como si lo conociera de toda la vida, absolutamente. Es un encuentro de esos que te regala la vida, en el camino de la vida, y la verdad es que está siendo muy divertido todo lo que nos está pasando juntos. Os va a gustar mucho la entrevista de hoy y el tema de que vamos a hablar. Nuestro invitado de hoy, aparte de haber formado a 2000 y pico coaches por todo el planeta, es una persona que tiene un don especial, y es saber escuchar, y es saber sacar lo mejor de la otra persona. No todo el mundo tiene ese don, y él lo tiene, y hoy os lo va a explicar. Mentor estratégico de emprendedores. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. Bienvenido, David Alonso. Muchas gracias, Jordi. Un placer estar aquí contigo. Me alegro mucho. Bueno, oye, obligada pregunta. ¿Quién es David Alonso? Esta pregunta me suena, ¿eh? David Alonso es una persona que está en proceso de descubrimiento constante, ¿no? Yo, en 2004 empezó este viaje de autodescubrimiento a raíz de una crisis personal. Y desde entonces es un viaje que no ha parado, ¿no? Empecé preguntándome quién soy y para qué estoy aquí, y desde ese momento he ido buscando respuestas y encontrando respuestas a algunas de las cosas y a la vez abriéndose otras, ¿no? Sin darte cuenta, porque al final cuando vas caminando te vas dando cuenta de que vas contestando algunas de las cosas que tenías como pendientes, pero te das cuenta de que no sabes realmente todavía quién eres en realidad y a lo mejor tampoco sé si realmente lo quiero descubrir. Ya, me hablas del 2004. El 2004 a mí me viene de la cabeza que nosotros también empezamos en Udon, hace 19 años estamos hablando, y claro, me gustaría por un momento volver un ratito a esos instantes, ¿no? Ese 2004, ese David Alonso con 19 años más joven, en ese momento de crisis, en ese momento de tocar fondo, en el momento existencial de tu vida, que supongo que algo pasó grave en ese momento. ¿Nos podrías explicar cómo fue ese proceso? Lo más curioso de todo es que no hubo un desencadenante que digas, no, me pasó esto y a raíz de esto tuve una crisis, ¿no? Sino que yo tenía un buen trabajo, en aquel momento ya ganaba más de 3.000 euros al mes, tenía coche de empresa, llevaba con mi mujer desde el 96, es decir, llevamos ya 8 años juntos, estábamos en pareja, nos acabamos de comprar la casa de nuestros sueños, estábamos a punto de mudarnos, ¿no? O sea, todo esto externamente todo funcionaba bien, pero yo llevaba unos meses que por dentro sentía que había cosas que no estaban bien y no sabía explicarlo muy bien por qué, ¿no? Yo siempre había negado también esa parte de autodescubrimiento o de pedir ayuda, ¿no? Siempre habría creído, ¿no? Por las enseñanzas que he vivido en casa, que pedir ayuda no estaba bien visto, era de cobardes, y simplemente yo había seguido tirado hacia adelante con lo que tenía en ese momento, ¿no? Hasta que en ese 2004 justamente habíamos vendido nuestro piso para comprar la casa, ¿no? Y entre que vendíamos el piso y comprábamos la casa tuvimos un impasse de un par de meses donde estuvimos viviendo de alquiler en el piso de una amiga de mi mujer,
que nos lo dejó un par de meses, y fue ahí precisamente en ese momento, ¿no? En ese piso donde un día pues estaba tumbado tranquilamente en la cama y de repente empecé a sentir taquicardia, y la pregunta que me venía es, ¿quién soy y para qué estoy aquí? ¿No? Y fue como algo muy bestia que digo, ¿esto a qué viene ahora? ¿No? Si todo externamente todo va bien, pero cuando me puse a analizarlo me di cuenta de que esto ya venía de meses atrás, ¿no? Yo no sabía el porqué, pero de alguna manera tenía que empezar ese camino de autodescubrimiento, ¿no? Entonces lo que hice en ese momento fue pedir ayuda, fue aceptar que necesitaba pedir ayuda. Hablé con un amigo que tenía una cuñada psicóloga y a partir de ahí me recomendaron a un psicólogo, que en aquel momento era lo que, bueno, las opciones que había era esa, y ahí empezó mi viaje, ¿no? Ahí empecé a adentrarme en un David que yo desconocía hasta ese momento, ¿no? De hecho yo me veo físicamente hace pues esos 20 años que tuve esta crisis, o 25 años incluso, y me veo ahora, y tú puedes ver que son dos personas diferentes, ¿no? Una persona que estaba en un momento, aunque aparentemente parecía que todo iba bien, pero el sufrimiento que llevaba por dentro, sin darme cuenta, estaba trasladando una imagen de mí que yo no me daba cuenta de por qué era así, ¿no? Y ha sido como ese proceso de viaje que empieza ahí, a descubrirme y empezar a entender muchas cosas de mí, ¿no? De por qué era así, que simplemente hasta ese momento jamás me había planteado por qué yo realmente era así, ¿no? Simplemente pues había tirado hacia adelante sin más, como en piloto automático, y de repente ese piloto se para y te dicen, vale, ¿y ahora hacia dónde voy, ¿no? Claro, claro, y en este proceso de sanación, en este viaje interior, entiendo que al principio, pues bueno, siempre hay unos descubrimientos iniciales, y hay esas barreras y tal, y hay una reprogramación también, ¿no? Hay coger esas viejas creencias, esos paradigmas, esos que has arrastrado durante todos estos años, como comentas tú, de tu familia, de tus padres, lo más seguro. ¿Qué es lo que tienes que reprogramar en un inicio? ¿Recuerdas un poco esos instantes? Es que yo recuerdo la inconsciencia total, es decir, ahora mismo me cuesta hasta llegar a ese punto, ¿no? Porque era como, no tenía ni idea de todo esto, de qué es la vida realmente, ¿no? Simplemente, pues yo había tenido como mis creencias, ¿no? Mi padre no estaba, mi padre ausente, madre luchadora, mi madre era la heroína, mi padre el cabrón, y así había vivido, ¿no? Así había conseguido sobrevivir hasta esa edad, ¿no? Entonces, cuando empiezas en ese viaje de autodescubrimiento y empiezas a hacerte preguntas, empiezas a conocer gente que está en otro viaje parecido, porque en ese momento yo pensaba que era un tío muy raro, que solo me pasaba a mí eso, claro. Pero cuando te metes en ese mundo te das cuenta de que no, y era como empezar a cuestionarme un montón de cosas, ¿no? Desde el simple hecho de pedir ayuda, el simple hecho de entender que a lo mejor mi padre no era tan cabrón como yo pensaba, y a lo mejor mi madre tampoco era tan santa como yo pensaba, y sino que cada cosa tenía como un término medio, ¿no? Esta polaridad que yo llevaba, ¿no? en mí, es una polaridad que yo he aplicado mucho en mi vida, me estaba haciendo más mal que bien, ¿no? Hasta ese momento me había funcionado, pero a partir de ese momento fue como que, no, esto ya no sirve, ¿no? No sé si has leído un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, ¿no? que precisamente habla de este viaje, ¿no? De cuando te das cuenta de que estás llevando una armadura, un caparazón, que te has construido porque crees que tienes que construírtelo para protegerte de lo que tú crees que son las amenazas, que al final es el mundo entero, y de repente eso empieza a resquebrajarse y a darte cuenta de lo equivocado que estabas, ¿no? De que no tienes ni puta idea de quién eres en realidad, y eso es duro, ¿no? Entonces, o sea, así como cuando hablábamos contigo, ¿no? Que tú has sido muy consciente, pam, empezaste a reprogramarte y tal, yo era como, perdona, o sea, no, yo fui hostia tras hostia. Yo recuerdo los primeros meses en el psicólogo, yo fui a terapia de grupo y pasé 6 meses prácticamente sin abrir la boca, o sea, yo no contaba nada a nadie, hasta que llegó un momento que dije, tío, o empiezas a hablar claro. o te vas a pegar aquí toda la vida, o sea, aquí la gente va avanzando y tú estás ahí callado en tu silla, comiéndote la mierda de los demás y no eres capaz de decir nada, ¿no? Entonces llegó un momento que dije, venga, va, pa'lante, ¿no? Es como, venga. Entonces empezar a sacar todo eso que tú te habías callado por miedo, ¿no? A la incomprensión, a que no fuera comprendido, por miedo a ser juzgado. Entonces cuando empiezas a sacar todo eso que llevas dentro, es como que vas liberando, ¿no? Una carga que dices, uff,
¿por qué tenía yo todo esto aquí guardado? ¿Para qué tenía todo esto aquí guardado? ¿No? Que simplemente era el peso, era la mochila, era un montón de cosas que yo me había autoimpuesto a mí mismo, que nadie me había dicho, pero que yo creía que eso hacía que me protegiera realmente en la vida, ¿no? Y era todo lo contrario. Total, total. Y después de haber vivido esto, siendo padre también de 2 maravillosos hijos, que conozco personalmente, ¿cómo lo aplicas en la educación de tus hijos? Eso es de este gran aprendizaje que has tenido de vida. ¿Qué haces para revertir esta situación y que no les vuelva a suceder lo mismo a ellos? Yo creo que al final es un tema de que cuando empiezas a ser consciente de cosas, ¿no? Esto cuando hablo con mucha gente, con muchos amigos, ¿no? Cuando empiezas a ser consciente de cosas, empiezas a preguntarte cosas, te empiezas a cuestionar de si lo haces bien o si lo haces mal, y mucha gente coincide con esto, ¿no? Cuando tú te empiezas a cuestionar si lo estoy haciendo bien o mal, es que muy probablemente lo estés haciendo bien, porque si lo estuvieras haciendo mal, seguramente no te estarías cuestionando nada, ¿no? Y yo con mis hijos, hay una coña que siempre digo con mi mujer, digo, a mí mi objetivo es que su gasto en terapia en el futuro sea lo mínimo posible, ¿no? Teniendo en cuenta que van a tener que invertir algo, ¿no? Que sea mucho menos de lo que he tenido que invertir yo, ¿no? Entonces, si eso sucede, para mí ya es un éxito. Bueno, y siendo que hagan terapia como nosotros, ¿no? Que estamos haciendo ahora y nos sale gratis, o sea que eso es Efectivamente. fantástico. Muy bien. Oye, y hay un momento dado de toda esta trayectoria que también se empieza a forjar ese nuevo propósito de vida, ese nuevo David Alonso. De ahí surge un poco tu ikigai, tu propósito, ¿no? Hacia dónde te vas a ir encaminado. ¿En qué momento empezaste un poco a conectar con ese propósito de vida? Pues mira, cuando acabé la terapia psicológica, es decir, que esto es un dato muy guapo, yo el 21 de diciembre de 2007 hice la última sesión, porque ahí te dabas de alta los unos a los otros, ¿no? Bueno, ¿me puedo dar de alta? Sí, venga, va. ¿David está bien? Sí, ¿no? Se equivocaron, evidentemente, cualquiera que me conoce sabe que no estoy bien, pero aún así me echaron de ahí, me dieron de alta. 21 de diciembre de 2007, 2 horas después de darme de alta, de la última sesión terapéutica, ingresábamos en el hospital porque íbamos a dar a luz a nuestro primer hijo, Ostras. Héctor, ¿no? Héctor tenía que haber nacido ese día, pero se retrasó un día más, estuvo mi mujer más de 24 horas de parto, ¿no? Y nació el 22 de diciembre de 2007, ¿no? Justo un día después. Entonces para mí fue como una muerte de un David y un renacimiento, ¿no? Nacía otra persona nueva que en ese momento pues empezaba a caminar de alguna manera porque no tenía ni puta idea de nada, o sea, me estaba cuestionando todo, ¿no? Y en ese caminar nuevo había conectado mucho con esta faceta, ¿no? Me di cuenta de esta faceta de ayudar a las personas, ¿no? De cómo el psicólogo me había ayudado a mí, ¿no? Otra cosa es que seguramente hubiese podido ser en menos tiempo, ¿no? El que estuve con él, o con terapias más efectivas. Bueno. Bien, pero a mí me ayudó eso, ¿no? Entonces, conectó con una faceta mía de esa parte de ayuda, ¿no? Cuando salía, mi mujer siempre decía, cuando salíamos de fiesta, que yo le cambiaba la vida a los camareros. Porque a mí yo cuando salía de fiesta no bailaba, yo me daba por hablar con la gente, ¿no? Y hablaba con los camareros y le preguntaba que por qué trabajaban ahí, qué hacían allí, ¿no? Entonces, casi siempre detrás de la persona había una historia y a mí me gustaba tirar del hilo de esa historia, ¿no? Entonces, por algún motivo la gente me contaba cosas que normalmente no contaba fuera, ¿no? Entonces mi mujer siempre se metía mucho conmigo por eso, ¿no? Y uniendo estos dos puntos que parecen absurdos, ¿no? Me di cuenta de que digo, no, yo también quiero poder ayudar a las personas, ¿no? O sea, si alguien me ha ayudado a mí cuando yo estaba en el pozo, me han ayudado a salir de ahí, yo también quiero poder hacer eso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para poder ayudar a las personas de esa manera, ¿no? Y empecé a investigar, empecé a buscar, me apunté de hecho a la psicología, hice el primer cuatrimestre o el segundo cuatrimestre, me di cuenta de que necesitaba 10 años al ritmo que seguía de estudios para poder acabar la carrera y dije, tiene que ser algo que yo pueda hacer un poquito antes de 10 años porque no creo que aguante tanto tiempo estudiando y trabajando a la vez, ¿no? Pero sí que vi claro que quería dejar el trabajo en el que estaba, quería dejar de trabajar simplemente por dinero y creía que esa llamada que yo había tenido era como que a partir de ahí tienes que hacer otra cosa, ¿no? Entonces fue en ese proceso de investigación donde de repente un día me aparece el coaching, ¿no? Que era una cosa que no se había escuchado mucho, pero cuando conecto con eso es como, hostia, ¿no? O sea, ayudar a la persona desde un punto donde está hacia donde quiere llegar, ¿no? Sin importar tanto toda esa carga del pasado y todo esto, ¿no? Que evidentemente si hay traumas o temas psicológicos es otro tipo de profesional, ¿no? Pero sí, como soy una persona muy de acción, ¿no? Muy pragmática, muy de cuando quiero algo voy a por eso, muy perseverante, dije, conecté enseguida con esa metodología, ¿no? Entonces fue lo que hizo, me formé enseguida, pues acabé en diciembre de 2007, me formé en 2008, principios de 2009, me formé en coaching, en formación neurolingüística y a partir de ahí dije, ya está, esto es lo que yo quiero hacer a partir de ahora en mi vida, yo quiero vivir de esto sí o sí, ¿no?
Brutal, brutal. A ver, el cambio es espectacular, porque de la noche a la mañana, de estar con la vida todo arreglado, todo solucionado, lo que dices, el coche de empresa, la casa, etcétera, etcétera, nace tu hijo y de repente cambio radical de vida, o sea, 360, o sea, absolutamente... Oye, fuiste muy valiente y tuviste muy claro y escuchaste tu corazón, supongo, ¿no? Tu intuición de tu corazón, porque esto no tiene nada que ver con la razón, tiene que ver con el corazón. Entonces te fuiste hacia ahí, hacia donde te palpitaba el corazón y tu corazón decía, oye, vamos hacia aquí y te metiste ahí directo. Entonces te metiste en el coaching y, como decías, en la programación neurolingüística. Me gustaría que nos explicaras un poco para todos nuestros seguidores, un poco qué es el coaching, qué es la programación neurolingüística, porque mucha gente, pues oye, el PNL, tal, no sé qué, ¿te ha ido bien? ¿Te ha ayudado? ¿No? ¿Lo recomiendas? Bueno, me ha ayudado evidentemente, ¿no? Si no, no me dedicaría a eso, ¿no? Pero al final el coaching es una metodología que lo que ayuda es, básicamente, ¿no? A través de las preguntas y otra serie de herramientas, ayudar a que las personas lleguen a sus propias conclusiones y consigan objetivos, ¿no? Que se hayan propuesto en la vida. Esto sería como muy resumido, ¿no? El coaching, para mí, la clave del coaching es que lo que hace es buscar las respuestas de la persona, ¿no? No es como, no vas a una terapia, no vas a alguien que te dice lo que tienes que hacer, sino que se trata de, si el coach es bueno, lógicamente, es indagar en ti hasta que tú encuentras tu propia respuesta, ¿no? Cuando tú encuentras tu propia respuesta, ya está. O sea, ves la luz, porque dices, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Total. Yo quiero ir hacia aquí y esto es ¡pam!, ¿no? Entonces se abre un camino, ¿no? La programación neurolingüística es una herramienta que, para mí, tiene mucho que ver con la parte del coaching, porque te ayuda cuando necesitas hacer un cambio de creencias, ¿no? Yo siempre digo que si tú quieres conseguir algo que hasta ahora no has conseguido y es muy diferente a lo que has conseguido ahora, tienes que ser una persona diferente. Total. Tienes que convertirte en una persona diferente, ¿no? Y eso, la programación neurolingüística junto con el coaching, es la mezcla ideal para ayudarte a ser esa persona diferente, ¿no? A pensar de manera diferente, a actuar de manera diferente, a entender que hay cosas que tienes que hacer de manera diferente, ¿no? Entonces, para mí la programación neurolingüística va muy ligada a esa parte, ¿no? de cómo estructuramos nuestros pensamientos, nuestra mente, para conseguir aquello que queremos conseguir, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos conseguir objetivos, la mayoría de la gente, cuando va a un coach, está muy bloqueada porque se plantea algo y no es capaz de empezar a dar pasos, ¿no? Simplemente porque nuestra mente, ¿qué hace? Ve el todo, y como ve el todo, automáticamente se bloquea y vemos que no podemos hacer nada, ¿no? Es el todo o nada, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, con programación neurolingüística, una técnica que se llama el chunking, ¿no? Que es al final partir en trozos las cosas, es algo que utilizamos mucho dentro del mundo del coaching, es ayudar a la persona que vea el todo, pero a partir de ahí desgranarlo en pasos y empezar a dar pequeños pasos, ¿no? Y cuando la persona ve que va dando pequeños pasos que le van acercando de una manera u otra a eso que quiere conseguir, se van desbloqueando, ¿no? Es como cuando juegas a un videojuego, se van desbloqueando pantallas, ¿no? Voy consiguiendo esto me lleva a lo otro y esto me lleva a lo de más allá, ¿no? Por eso, para mí, esa fue como me formo en coaching, me formo en PNL y ya estoy listo para empezar, ¿no? Bueno, y desde entonces, claro, has formado a 1.500, 2.500 personas en 10 países por todo el planeta. Sí. Y, o sea, no has parado. O sea, incluso hasta me llegaste a hacer unas sesiones a mí de mentoría, que yo fui muy rápido, yo creo que he sido de los alumnos más rápidos. Y también es que tú eres muy rápido. Ha provocado, sí, seguramente, yo creo que es eso. Y has provocado que también esté pasando lo que está pasando. O sea, te tengo que dar las gracias, porque gracias a esta rapidez, a esta efectividad con la que tratamos los temas, oye, pues aquí estamos también, o sea, que te doy las gracias porque gracias a ti también hoy existe este proyecto. Gracias. Y que decidí hacerlo público. David, entonces, con todos estos conocimientos, todos estos coaches, estos años de experiencia y tal, destácame algo que digas, oye, después de estos 20 años he aprendido esto, he aprendido lo otro, porque a mí hay una cosa que también me sorprende. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto adquirir hábitos? ¿Por qué les cuesta tanto adquirir hábitos? ¿No? Es una pregunta brutal, ¿no? Hay una parte, hay mucha gente que no tiene, de alguna manera, cuando hablamos de valores, ¿no? Sabes que yo he formado siempre en valores, ¿no? Y cuando hablamos de valores, hay un tipo de valores que normalmente la gente no tiene en cuenta, que son valores económico-pragmáticos, ¿no? Total. Cuando hablamos de valores, la gente piensa más en los valores éticos-sociales, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, el perdón, precisamente que hablamos aquí, o la amistad, la familia, etcétera. Valores emocionales como la libertad, como la autoestima, el autocontrol, etcétera, que son los que me conectan más con la parte emocional. Pero luego hay valores pragmáticos también, que son los que me permiten tocar con los pies en el suelo, tocar de peus a terra, como decimos aquí, ¿no? Y son los que me permiten hacer aquello que tengo que hacer para que las cosas me vayan bien, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, nuestro cerebro, de alguna manera, va a lo cómodo, quiere la comodidad para ti, ¿no? Entonces, cuando te dice, venga, que me tengo que levantar para ir a correr, por ejemplo, ¿no? Tu cerebro te dice, ¿quieres decir que hace falta? ¿Quieres decir que esto no lo podríamos hacer en otro momento? Con la idea que estás en la cama. Si en lugar de esto podrías hacer esto, que vas a estar mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, claro, si empezamos a hacer caso a nuestro cerebro que nos quiere salvaguardar de los peligros, ¿no? Es cuando pues no avanzamos. No avanzamos porque nos proponemos cosas y no las conseguimos, ¿no? Y una de las cosas que la gente no sabe, ¿no? Y esto me ha pasado con algún cliente recientemente, es que cuantas más cosas te propones y no haces, más estás minando tu autoestima, ¿no? El otro día me pasaba con un cliente que se había puesto un montón de alarmas antes de empezar a trabajar conmigo, y en la primera sesión y no hacía nada, ¿eh? Le miraba la alarma, la pasaba, tal. Le dije, borra todas las alarmas, ahora mismo, o sea, bórralas todas. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es enviándote cada vez más señales de que no vales, de que no sirves, de que eres inútil, ¿no? Borra todo eso, ¿no? Entonces, nos cuesta cambiar precisamente por eso. Primero porque la gente no es capaz de ver que los grandes cambios no están tan lejos de lo que parece, sino que tiene que ver con pequeños cambios que podemos ir implementando en el día a día, ¿no? Y segundo, por la comodidad que supone, ¿no? el no tener que decir, venga, va, yo corro desde hace un montón de años, ¿no? Hay muchos días que no me apetece, Total. pero yo voy. O sea, yo no le doy opción a mi cabeza. Claro. O sea, yo tengo que ir 3 veces a la semana. O sea, si no voy hoy, voy a tener que ir mañana, y como se me acumule, mal, ¿no? Entonces es como que, o sea, a veces esto lo cuento a veces en algunos cursos y la gente se sorprende, ¿no? Le digo, lo que tienes que hacer es quitar la emoción a todo esto. O sea, es como si fueses un robot, ¿no? Es como, yo mañana voy a correr a las 6. Todo el mundo que me conoce me dice, pero tú estás chalado. Digo, no, yo voy a correr a las 6, ya está. Pase lo que pase. Hombre, si hay una tormenta no voy a ir, ¿no? Pero Total. si no pasa nada raro, si yo le empiezo a poner emoción y quieres decir que las 6 es buena hora, entonces ya no lo voy a hacer, ¿no? Entonces eso, lo único que estoy dando señales a mi cerebro de que no soy capaz de conseguir algo, cuando todo el mundo somos capaces, ¿no? De ir a correr a las 6, a las 7, simplemente es proponértelo y hacerlo, ¿no? Todo el mundo tiene ese potencial innato, que esto es lo importante, ¿no? Y el conectar con esa esencia. Yo me acordaré toda la vida, el primer día que nos conocimos, que de hecho me hiciste correr. Sí, efectivamente. El día fui a Reus a verte y me hiciste dar la vuelta a Reus corriendo, ¿te acuerdas, no? Me acuerdo. Entonces recuerdo también que aquel día fuimos a comer, luego, bueno, después de llevarme a tus vestuarios, a tus duchas, que me acojoné un poco, porque ahí, claro, estas duchas eran peligrosas, iba con cuidado. Verme desnudo acojona, yo lo entiendo. Me acojonó bastante, lo reconozco, pero bueno, lo superamos ese día. Y luego nos fuimos a comer juntos y me invitaste a comer a un restaurante en Cambrils, que comimos muy bien, me acuerdo. Y cuando salimos del restaurante, justo estuvimos hablando de un tema personal tuyo, ¿no? Un tema personal tuyo, que ahí yo te hice de coacher. Ahí se invirtieron los papeles y ahí entré yo, y ya sabes que también me encanta poder tocar ese lado humano y poder también contribuir a aumentar, pues bueno, esa visión, promover esa autonomía en las personas, ¿no? También ya sabes que soy un poco como tú en ese sentido. Entonces hablamos de un tema personal tuyo que al principio de la conversación has hablado, y es de tu padre y de tu madre, ¿vale? De las personas que te han traído a este mundo, ¿vale? Y hablamos un poco del perdón también. Y tú en ese momento recuerdo que, pues bueno, pues que estabas en un momento de tu vida y hoy estás en otro momento de tu vida. Y me gustaría, por favor, que nos compartieras ese proceso del perdón, de cómo lo has vivido, cómo lo has comprendido y qué ha sucedido en David Alonso. La verdad que cuando me hiciste la pregunta, ¿no? Porque lógicamente al llevar tiempo trabajando en mí, ¿no? En mi propio autoconocimiento, en mi propio autodescubrimiento, pues uno se cree, o yo me creía que había cosas que tenía ya superadas, ¿no? Hasta que viene alguien, ¿no? Como dice el Albert Espinosa, cuando crees que tienes todas las respuestas, va al universo y te cambia todas las preguntas, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Vino un tal Jordi Vidal, no fue después, fue antes, me acuerdo exactamente del momento en que me hiciste la pregunta, pero ¿tú has perdonado a tu padre? Total. Entonces me quedé callado y me dijiste, vale, no.
¿no? Entonces dije, ja, este cabrón ha tocado el hueso, ¿no? Y realmente a veces cuesta identificar en qué momento realmente has perdonado o no, ¿no? Pero cuando no eres capaz de decirlo de manera rápida, aunque no sientas ese odio, porque yo creo que hay una serie de fases, ¿no?, por las que pasamos, pero aunque no sientas ese odio, realmente que lo ignores no quiere decir que hayas perdonado, ¿no? Entonces yo estaba en el momento de ignorarlo, ¿no?, de decir, vale, paso, no es importante, ya está, ¿no? Entonces, ese viaje precisamente pasa por eso, ¿no? De pequeño, o sea, mis padres se separaron cuando yo era muy joven, ¿no? Nosotros somos 3 hermanos, nos quedamos con mi madre, y mi padre era una persona que aparecía y desaparecía intermitentemente, ¿no? De repente aparecía, sobre todo cuando tenía dinero, aparecía, cuando no tenía dinero, desaparecía, ¿no? Entonces cuando aparecía era todo de puta madre, pero luego después desaparecía y no se sabía nada de él, ¿no? Entonces, básicamente, claro, nos criamos con mi madre, años 80, una mujer sola, con 3 hijos, los 3 hemos estudiado carrera universitaria, además, sin apoyo de mi padre para nada, simplemente con el apoyo de mi madre, y no solo no era una persona que no aportara, sino que además cuando aparecía restaba, ¿no? Entonces, era como una situación bastante complicada, ¿no? Entonces, cuando empecé este proceso de terapia, ¿qué me pasó, no? Pues hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado donde se mete uno, ¿no? Según qué tipo de terapias, esa terapia modificó mi percepción, ¿no? Como te he dicho antes, ¿no? Mi padre era el mayor cabrón del universo, mi madre era la diosa que había dado todo por sus hijos y que era impresionante, ¿no? Y en ese proceso terapéutico esto se dio la vuelta. O sea, se me giró, no sé en qué momento, se me dio la vuelta y era como, bueno, tu padre quizás no es tan cabrón, ¿no? Sí que igual tiene que ver con el psicólogo que era un poco misógino, puede ser, ¿eh? Y tu madre no es tan buena como tú pensabas, ¿no? Entonces, ahí también fue una hostia de realidad importante para mí, ¿no? Porque yo me había hecho mi composición de lugar con esto, ¿no? Este está aquí, esta está aquí, perfecto, compenso, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero realmente no era así interiormente, ¿no? Era como que empecé, o sea, no solo no veía a mi padre, sino que empecé a sentir rabia hacia mi madre por no haberme dado lo que yo quería que me diera, que era el amor, el cariño, tal y como yo quería que me lo diera, ojo, ¿eh? Imagínate. Entonces era como un nivel de exigencia que empecé a meterle a mi madre, y me recuerdo conversaciones con ella que hoy me arrepiento todavía, ¿no?, de haber tenido, ¿no? Porque eran desde la absoluta ignorancia, desde el absoluto desconocimiento y del trabajar con una persona que era psicólogo de una rama muy concreta, de una manera muy concreta, y con el que yo hoy, con las herramientas que tengo, no hubiese estado de acuerdo, ¿no? Pero bueno, fue lo que fue lo que pasó, fue parte del proceso. Y eso ha sido un trabajo luego de otros cuantos años de reestructurar eso y ponerlo en su sitio, ¿no? Decir, oye, tu madre ha hecho lo mejor que ha sabido hacer en cada momento, te ha dado la vida, y no solo a ti, sino a tus hermanos, y hemos construido una familia, estamos súper unidos, mis hermanos, de hecho mañana le entrevisto yo en el podcast mío a mi hermano, los hermanos, la familia, estamos súper unidos, ¿no? Entonces es como, hay un trabajo ahí que ha sido muchos años también de aceptar eso y de empezar a entender que las cosas no son blancas ni negras. Ni uno es el diablo, ni el otro es el ángel, y que cada cosa tiene que ver con cómo tú estás mirando las cosas, ¿no? Con hacia dónde tú estás mirando y dónde estás poniendo el foco, ¿no? Si yo pongo el foco en lo que mi madre no me dio, lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar seguro. Pero si en lugar de eso pongo el foco en lo que sí me dio mi madre, en lo que sí me dio mi padre, a pesar de que luego hay muchas otras carencias que no dio, pero sí me dio algunas cosas positivas que me han hecho ser como soy. Y cuando empecé a entender eso, era como que cuando empecé a estar más en paz con quien realmente soy, ¿no? Y algo más importante de todo, que no es el perdón hacia mi madre o hacia mi padre, es el perdón hacia mí. Total. O sea, para mí lo que más me ha cambiado es perdonarme a mí mismo todas estas cosas, perdonarme por haber sido tan ignorante, de no haber entendido esto antes, perdonarme por haber cuestionado según qué cosas, ¿no? Y al final es entender que yo, mi padre, mi madre, cada uno, hemos hecho lo mejor que hemos sabido en cada momento, y eso nos ha traído hasta aquí. Total. ¿No? Y eso nos ha hecho estar vivos. Y esto es un juego que va a durar no sé cuánto tiempo, no sé hasta cuándo vamos a estar en este juego,
Y cuanto menos estemos o más pendientes estemos de irnos quejando de lo que me ha hecho, de lo que no me ha hecho, de lo que me ha dejado de hacer, y menos cojamos la responsabilidad de verdad, pues yo pensaba que la tenía. Hasta que me hiciste la pregunta, pensaba que tenía la responsabilidad, ¿no? Pero la responsabilidad de verdad. Decir, vamos a ver, David, ¿tú qué quieres? Claro. Hay una frase del diario de Nora, que cuando acaba el rabino dice, que recuerdo esta frase ahora que me viene a la cabeza, que es: lo que sucede en cabeza ajena es un misterio que no se debe juzgar. Y eso me hace pensar en el respeto, me hace conectarlo con el perdón, me hace conectarlo con la compasión también, con la comprensión, con la empatía, con la asertividad, con el amor, con la unidad hacia el otro. Pero como tú bien decías, al final tú eres yo soy tú, ese es el concepto de la unidad. Me gustaría preguntarte en qué momento haces ese clic y decides perdonarlo. Pues cuando me doy cuenta de que no estaba perdonado, o sea, cuando realmente me doy cuenta de que había aceptado algunas cosas, pero no había llegado al momento de comprensión, ¿no? El momento que comprendes que esto es un juego y que este juego se ha configurado así, que fue poco después de hablar contigo, ¿no? De empezar a entender, decir, unir puntos y decir, uff. ¿No? Resumiendo, decir, Claro. clic, o sea, es como las piezas, ¿no? Tú tienes las piezas por ahí, de repente te van dando las piezas, ¿no? Como el Lego, te ponen ahí el Lego, pero no te dan las instrucciones. Total. ¿No? Entonces, bueno, tú haz lo que puedas, bien, pero lo que pueda igual no se parece en nada a la cajita, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver las instrucciones y dices, amigo, que esto va de esto, que esto va de entender, de perdonar de verdad y de entender que cada persona ha hecho lo mejor que ha sabido, lo mejor que ha podido. Total. Es que nos pasa exactamente igual, o sea, tengo clientes que están justamente también en ese proceso, ¿no? Con ellos mismos, ¿no? Y cuando le cuento esto así, empiezan a entender, ¿no? Y a no fustigarse tanto, ¿no? Autofustigarse. Digo, es que si tú hubieses sabido esto, en aquel momento cuando tomaste esa decisión, pues seguramente no lo hubieses hecho. Pero la persona que eras en aquel momento, con la información que tenías, era lo mejor que podías hacer. Lo mejor que podía hacer mi padre, lo mejor que podía hacer mi madre en ese momento. Mi padre lo mejor que podía hacer era irse. Total. Y mi madre lo mejor que podía hacer era lo que hizo, que era trabajar para sacar adelante sus 3 hijos, porque necesitábamos esa parte económica, ¿no? Para ella esa seguridad económica era vital para cumplir el objetivo que ella tenía de vida, ¿no? Que era que sus 3 hijos estudiaran una carrera. Total. Y en ese momento que decides perdonar a tu padre, que sucede lo de que te perdonas a ti mismo, esa teoría del espejo de Jacques Lacan, ¿no? Que al final lo que hablamos de la unidad, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que te sientes en paz, que ya no necesitas buscar más respuestas, que ya no necesitas saber qué es lo que pasa, saber qué pasará, dónde está, qué pasará así. Simplemente dejas que las cosas sucedan, ¿no? Claro. Y ya está. Pero es que no me ha pasado solo con eso, me ha pasado como cuando empecé de nuevo, ¿no? Ahora cuando dejé mi empresa en la que estaba de valores de 5 para empezar de nuevo. Al final te das cuenta de que cuando dejas que las cosas sucedan y aceptas, poniendo de tu parte, ojo, que aquí la gente también a veces se confunde, ¿no? Hay que pedir al universo pero mover el culo. Las dos cosas tienen que ir en paralelo, ¿no? Cuando te das cuenta de eso y empiezas a aceptar las cosas tal y como te están viniendo, ¿no? Y bailas con eso, las cosas que te pasan cambian. Conoces personas diferentes, apareciste tú en mi vida para tocarme los cojones en ese momento y luego estoy aquí gracias a eso, y empiezan a pasar cosas que te hacen darte cuenta de que ese realmente es el camino, ¿no? Porque al final empiezas a sentir paz, empiezas a poder decir de verdad que eres feliz, que te sientes feliz con lo que eres, ¿no? Total. Oye, pues me siento, muy agradecido de que hayas podido llegar a este punto, de que hayas llegado a poder perdonar a tu padre, que te has perdonado a ti mismo, que te hayas quitado esa mochila, esa carga que tenías en las espaldas, que a mucha gente pues le cuesta mucho,
Yo también pude hacerlo en su momento y por eso lo pude compartir contigo y me alegro muchísimo que lo hayas podido hacer. Y has tocado un tema, justamente lo último que has comentado, has hablado sobre la felicidad. Y este programa también va sobre la felicidad. Y me gustaría preguntarte, David Alonso, si tuviéramos ahora, imagínate que tuviéramos un happy meter y midiéramos la felicidad, que nos dijera, oye, la felicidad está entre el 1 y el 100, ahora mismo, David Alonso, ¿dónde se encuentra? Ahora mismo, en este momento de mi vida, yo te diría en un 87. Ole, enhorabuena. Sí. A ver, espera, pásame, Y es algo... pásame la energía, pásamela, a ver. Bueno, es que te he cogido de ti que tú estás por encima del 90. Qué bueno. Y es un proceso. A mí, y de verdad hace poco que pensaba en esto, que es como que la vida te puede ir más o menos bien, ¿no? Y puedes estar en cierta manera a gusto con cómo estás, ¿no? Pero yo, el hecho, para mí, el poder decir soy feliz, siempre ha sido algo como muy elevado. Como decir, hostia, ojo que esto son palabras mayores, ¿no? Siempre lo he visto como muy etéreo, ¿no? Entonces, simplemente cuando empiezas a entender y a comprender, ¿no? Que la felicidad también son momentos, ¿no? Que la vida tienes momentos de felicidad, momentos en que hoy te digo esto y mañana puede pasar no sé qué y esto baja, pero tengo la capacidad de volver, ¿no? Con las herramientas que tienes, de volver a hacer que esto suba. Cuando te das cuenta de todo esto, como cuando aceptas, vale, pues a lo mejor la felicidad no es eso tan etéreo que yo pensaba que era, ¿no? Sino que tiene que ver con estar conectado con quien realmente soy, con aceptar todo eso y con vivir de la manera que yo quiero vivir, ¿no? Al final yo creo que para mí lo más importante de todo es el estilo de vida, ¿no? El vivir de esa manera que tú quieres vivir, que yo quiero vivir. Totalmente. El otro día leía justamente a David del Rosario, que también estamos entrevistando en ese programa, y hablaba precisamente de lo que estás diciendo, ¿no? Que ese 90% que viene del interior, la felicidad, y ese 10% que solo viene del exterior. Y que tenemos esa tendencia a confundir y a concentrar esa felicidad en ese exterior, pensando que todo lo exterior nos va a dar mucha más felicidad, cuando justamente la parte del pastel más grande es la del interior, y es la que tú llevas trabajando durante mucho tiempo. Entonces, sí, es un tema a destacar. Pues vamos a hablar sobre el ego. ¿Qué es para David Alonso el ego? Pues al final es una pregunta difícil, de verdad, ¿eh? Me parece una pregunta muy difícil, porque aún no he logrado disociarlo, ¿eh? Yo no he logrado disociarlo. O sea, la gente cuando habla del ego, a veces habla de manera como muy alegre, ¿no? De lo que es el ego, de lo que deja de ser, ¿no? Yo me gusta decir, o hablar de cuando estoy siendo yo y cuando no estoy siendo yo, ¿no? Y cuando estás siendo tú, el ego no está. Y cuando no estás siendo tú, aunque crees que lo eres, es cuando el ego está más presente, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con sensaciones, ¿no? Decir, oye, cuando estoy bien, cuando estoy en paz, cuando estoy tranquilo, el ego no está, no hay nadie ahí machacándome, ¿no? Estoy yo conmigo, ¿no? Y cuando estoy intranquilo, cuando estoy en el modo hacer, pero no en el modo hacer de, oye, hago esto y ya está, ¿no? Sino en el modo constantemente en el hacer, ¿no? En el movimiento constante, es cuando estoy en el ego, ¿no? Y hay veces que entras, o a mí me pasa, que entro sin darme cuenta, ¿no? Y llega un momento en que, pero por suerte la vida cada vez me da las hostias más pronto, para que me dé cuenta antes, ¿no? Más rápido, claro. Sí, es verdad, es que precisamente me pasó hace un par de meses, ¿no? Que tuve un bajón a nivel personal, profesional, pequeño bajón comparado con lo que había tenido antes, pero era precisamente porque había vuelto a entrar en ese modo, sin darme cuenta, ¿no? Yo no me di cuenta. Total. Pero alrededor mío, mi mujer o un amigo también, ¿no? A raíz del email diario que estoy escribiendo, a raíz de esos emails, ha habido personas que me conocen que me han dicho, uy, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Cómo es que has...? Y yo no me había dado cuenta. Simplemente había entrado en ese modo, en el modo del ego, en el modo de... La mente egoica, ¿no? Efectivamente, ¿no? En el modo y ya está, ¿no? El otro día Antonio Jorge nos compartía una frase de un regalo que precisamente decía que hay que pasar olímpicamente del ego, porque si no te quedas ahí atrapado y no hay manera, porque él mismo es como un virus, ¿no? Se va multiplicando, es como un gremlin, ¿no? Que le da y se retroalimenta él mismo, ¿no? Totalmente. Así es, así es. Y para
para David Alonso, ¿cuál es el secreto de la felicidad, de la paz? ¿Qué haces para ser feliz? Para mí hay una cosa que es muy importante, ¿no? Que es dedicarme a aquello que me apasiona, que me gusta. De hecho, pues me lo tatué aquí en el brazo hace unos años precisamente por eso, ¿no? Pues te lo iba a preguntar, el tatuaje. Sí, el tatuaje es el fuego, es el símbolo del fuego, el ideograma chino que simboliza el fuego, que tiene que ver con la pasión, ¿no? Entonces, para mí, descubrí hace unos cuantos años que si no vivía haciendo algo que me apasionaba, para mí la vida no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, como que la vida se apagaba, ¿no? Y a veces me cuesta entender que haya gente que pueda vivir así, pero existe, ¿no? De hecho, tengo muy buenos amigos que eso no les hace falta y su vida está perfecta, ¿no? Pero la mía no, en la mía tiene que haber esto, tiene que haber este componente de pasión, tengo que hacer algo, tengo que dedicarme a algo que me apasione y cuando no lo hago, pues no me siento feliz, no me siento feliz, ¿no? Y para mí la felicidad tiene que ver no solo con la pasión, sino también con la calma, por eso me tatué el agua, porque me di cuenta de que solo con pasión me quemaba, ¿no? El fuego en exceso quema, tú puedes tener un fuego cálido, pero el fuego cuando arde y sin control es destructivo, ¿no? Y esto a veces pasa, el exceso de pasión puede ser pasión amorosa o pasión porque te excedes dedicándote a algo y te olvidas del resto, ¿no? Entonces hay que compaginar el fuego con el agua, ¿no? Entonces me tatué el agua, que tiene que ver con la calma, digo, hostia, espero que no se apague, ¿no? El fuego con el agua, pero me he dado cuenta de que no, ¿no? De que al final es entender estos dos mundos, el yin y el yang, ¿no? La acción, pero también la calma, ¿no? Y a mí la calma me la da el estar con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, el dedicarnos tiempo, el viajar, el tener experiencias juntos, ¿no? Yo creo que al final para mí la vida lo que más nos vamos a acordar son de las experiencias que hemos vivido, ¿no? Experiencias con la gente con la que queremos y también las experiencias que me ha dado mi profesión también, ¿no? Y yo estoy súper agradecido porque yo he estado en muchos países dando cursos, dando conferencias, dando charlas y para mí fue, cuando empecé a hacerlo en 2014, fue un cambio brutal de mentalidad. Total. ¿No? Decir, tío, es que eras un pueblerino. Yo nací en Barcelona, pero es verdad. O sea, mentalmente, hasta que no viajas, hasta que no ves otras culturas, total, te das cuenta de lo ignorante que realmente eres, ¿no? Entonces, eso me lo ha dado la pasión, ¿no? El poder dedicarme a eso que me apasionaba ha sido lo que me ha dado el poder tener experiencias de viajar, de ver otras culturas, de conocer otra gente. Y eso para mí, yo creo que es la vida, ¿no? El vivir experiencias que te acerque a estar con personas, ¿no? De hecho, yo cuando viajo normalmente por ahí, recuerdo un viaje en concreto a Londres con unos amigos, que la gente se ponían a hacer cola para ver, no me acuerdo qué monumento, y yo digo, chicos, yo me voy al pub, yo quiero ver a la gente, yo voy donde está la gente, ¿no? Aquí están todos los turistas, claro. A mí ver este castillo o no verlo, de verdad, no me va a cambiar la vida. En cambio, si me voy a un bar y conozco a alguien y empiezo a hablar con esa persona, te aseguro que me voy a acordar más de esa experiencia total. Que del verlo otro, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que me da la felicidad. Total. Oye, con todas estas experiencias que tú tienes y estás teniendo en la vida, tantas personas que has conocido en todo el universo, ¿para cuándo el libro? Está. ¿Ah, sí? Sí, o sea, está el borrador, la mayor parte del libro está escrito, de hecho, precisamente ahora estoy trabajando con una persona para poder desbloquear eso, que lo tenía ahí parado hace un tiempo. Muy bien. Y sí, al final es un compendio, ¿no? de todo esto, ¿no? Como resumen de la experiencia vital desde que empecé en este mundo del coaching, del emprendimiento y tal, hasta que acabé dejando mi propia empresa precisamente por haber perdido esa pasión, ¿no? que tenía. ¿Y el libro tiene nombre, título? Todavía no. Vale. Hay como varias cosas ahí barajándose, pero todavía no. ¿Y de fecha? ¿Tenemos alguna fecha? Yo espero antes de final de este año. ¿Final de este año? Yo creo que sí. Ah, muy bien. O sea que para el 15 de diciembre, que es mi cumpleaños, tendremos el regalo, y para el 22 de diciembre, que es cuando nació tu hijo, también tendremos el regalo. Sería un día bonito, el día del nacimiento de mi hijo. Hombre, sería el día ideal. Sí. Y a mí me hace ilusión por eso, que también cumplo el 15. Sí. Tú lo tendrás el 15, entonces. No, yo encantado de la vida, de estar ahí y de compartir esas alegrías de la vida contigo, porque de eso se trata, la vida se trata de eso. Oye, me encanta estar conociéndote, hablando contigo, compartiendo todas estas experiencias vitales. Hay un tema que te quería pedir, una recomendación que nos dieras, y es algún libro que digas, oye, este libro me ha marcado y ha sido un libro que ha sido fascinante en mi vida, ¿no? Que es un libro que digas, ostras, tienes que leerlo, este libro.
Yo te diría dos que me vienen, que me los leo casi cada verano, Ostras. desde que los conocí, porque son los dos libros que a mí más Ha habido muchos. O sea, vas repitiéndolos. Leo muchísimo, Ah, qué muchísimo, pasada, qué pero gracia. hay dos que me han marcado mucho, que es Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albom, que me parece que es un libro brutal, Ole. una experiencia de vida increíble, ¿no? Una manera de afrontar la vida brutal, de un caso real. Qué bueno. Y luego El hombre que quería ser feliz, de Laurent Gounel, que es un francés, que luego escribió otro libro, que también está muy bien escrito en modo parábola, ¿no? De una persona que en un momento dado de su vida pues decide o se da cuenta, ¿no? De que tiene que reiniciar la vida, ¿no? Reiniciar de una manera, más que reiniciar tu vida, es como reiniciar tu manera de vivir, ¿no? Y yo conecto mucho con eso, ¿no? Entonces, para mí estos dos serían como los libros que me podría releer continuamente cada año, y de hecho me los leo casi cada verano. Qué bueno, qué bueno. Y yo sé que también hay algo que practicas, que también me gustaría que compartieras con nosotros, es la meditación. También meditas. Sí. Meditar, ¿qué ha supuesto en tu vida? Yo cuando empecé en la meditación, estuve 3 años y medio con unos budistas, con un monje budista, con una academia online de meditación, ¿no? Porque ¿Pero notaba... desnudos o sin desnudar? Estos estaban vestidos. Ah, vale. En este caso, no como tú, Vale. pero en este caso estaban vestidos. Y al final yo creo que es como cualquier práctica, ¿no? Con algo que practicas regularmente. Sí que es verdad que con el tiempo he ido cambiando, también soy una persona que necesito ir cambiando. Entonces a veces hago meditación, a veces hago simplemente una relajación de mindfulness, a veces ahora llevo un tiempo practicando yoga por mi cuenta, por la mañana, porque necesito también mover el cuerpo y tal. Pero al final cualquier cosa que hagas es igual, ¿no? Meditación, que el yoga, que el mindfulness, que lo que sea. Lo que importa es ese momento de conexión, ¿no? De parar, de estar presente y de ver cómo estás en ese momento, ¿no? Entonces, para mí cualquier herramienta que te permita hacer eso, Total. es una herramienta de conciencia. Entonces, yo creo que básicamente es lo que necesitamos, ¿no? Es como has dicho antes, ¿no? Si queremos no dejar que el ego se apodere, necesitamos ser conscientes. Entonces, cuanto más conscientes seamos y cuanto más veces podamos parar ese mecanismo antes de dejarlo suelto, más fácil es, ¿no? Y la meditación es una de las herramientas que te permite hacerlo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas meditando ahora? Pues yo no recuerdo cuándo pues imagínate, empecé en 2004 el camino, pues no me acuerdo, 2012, 2000... ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo practicas la meditación? Un poco para nuestros seguidores que sepan cómo lo haces. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer simplemente, o sea, para alguien que esté empezando, simplemente es conexión con la respiración, es decir, es cerrar los ojos, ir contando del 1 al 21 y del 21 para abajo, o si no tienes tiempo, hasta 7, ¿no? De hecho, yo el otro día había una clienta que necesitaba algo así y le grabé un audio, ¿no? Con una meditación cortita de 7 minutos simplemente concentrándose en la respiración, ¿no? Porque lo que se trata es de empezar a llevar a tu mente, ¿no? Hacia donde tú quieres en lugar de hacia donde ella quiere, ¿no? Entonces empezar a acostumbrar a que pare, a que no siga corriendo. Entonces simplemente el concentrarte en la respiración y el ir contando, eso ya ayuda, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues gracias por compartir. Y de todos estos aprendizajes que has hecho en la vida, ¿qué asignaturas te quedan pendientes para aprender? En la vida muchísimas, ¿no? Yo creo que muchísimas. O sea, por ejemplo, ¿no? el tema este del ego, por ejemplo, que comentábamos, ¿no? Para mí la asignatura pendiente es darte cuenta cuando eso se está activando y no dejarme llevar por eso, ¿no? Independientemente de lo que pase fuera, porque muchas veces, bueno, tú seguramente igual has salido de algún capítulo, ¿no? Pero el tema este de la búsqueda constante de la dopamina, ¿no? De los logros. Entonces, cuando todo va bien, va de puta madre, y cuando todo va mal, esto es una mierda y se va todo al carajo. Entonces, no irte a esos picos, ¿no? Yo era muy de picos, mucho, durante mucho tiempo de mi vida. Entonces, estoy en el camino de aprender a irme hacia un término medio, ¿no? A no irme de la olla cuando las cosas me van bien y a no hundirme en la mierda cuando las cosas parece que no te van tan bien, ¿no? Entonces es aprender, para mí mi reto precisamente ahora es ese, es aprender a estar cada vez más en equilibrio con eso que pasa y a seguir practicando esto que llevo relativamente poco tiempo descubriendo, ¿no? Que es esta parte de aceptar lo que te está pasando, de tú tener claro lo que quieres, poner los medios para ello, pero si eso no sucede tal como tú quieres, entender
que es por algo y que simplemente tienes que seguir el camino, ¿no? Y a veces, yo creo también otra de las asignaturas que tengo pendientes es el dejar de compararte con, ¿no? Porque muchas veces cuando te comparas normalmente te comparas para perder, nunca te sueles comparar para ganar, ¿no? Pero que es igual de negativo, ¿eh? Compararte para perder que compararte para ganar. Pero cuando te dices, oh, me gustaría ser como este, me gustaría tener lo que tiene este, no sé qué, y te das cuenta que es absurdo, ¿no? Porque cada uno tiene lo que tiene, es de la manera que es, y tiene un camino de vida totalmente diferente, ¿no? Entonces lo que tú prejuzgas como bueno, tú no sabes lo que está pasando a la otra persona, ¿no? Si eso es bueno o no bueno. Entonces entender que aquí el único camino que tienes es contigo, es aceptar ese camino y es intentar vivir en la mayor armonía posible, la mayor paz interior posible, ¿no? Conociendo quién eres, qué es lo que tú quieres y siendo consciente de eso, yo creo que es el camino, que esto, tengo asignaturas, Jordi, para años y años, ¿eh? Yo no sé, no creo que me gradúe en esta vida. Qué bonito, la verdad es que me parece maravilloso lo que acabas de explicar, me parece muy bonito, me ha encantado que te hayas abierto de esta manera, que nos has explicado tu historia de vida, tu historia tan interior de tu padre, de tu madre, de todo lo que te ha sucedido. Y me gustaría despedirnos con una última pregunta, así más anecdótica, ¿vale? ¿Qué es después de todas estas experiencias que has tenido en tantos países, conociendo a tantas personas, con ese lado, con esa vocación tan humanista que tú tienes, que es tan vocacional, que te emerge del corazón, que nos digas una anécdota que te venga a la cabeza, que te haya sucedido, o dos o tres, las que tú quieras, con alguna persona en algún sitio del planeta, formando, ¿no? Pero en este trayecto de la vida, que te venga ahora a la cabeza, lo primero que te venga. ¿Alguna anécdota? Hostia, sí. Algo que me pasó muy curioso, ¿no? Es como cuando estuvimos en Argentina, nunca me había experimentado esto, ¿no? Pero cuando estuvimos en Argentina, llegamos a la sala de formación, pues no sé, habría, no sé, 15, 20 personas teníamos en un curso, ¿no? Una certificación en coaching por valores. Y entramos por la puerta y hay una chica que nos ve a mi socia y a mí y se pone a llorar. Se pone a llorar y era como, hostia, ¿qué está pasando aquí, no? Era como esa emoción, ¿no? Ah, por fin les conozco, no sé qué. Entonces, es como que te das cuenta, ¿no? Que estamos mucho más conectados de lo que realmente estamos, ¿no? Que tú estás aquí creyendo que no estás haciendo nada y en la otra parte del planeta hay gente que, por lo que sea, escucha lo que dices, conecta contigo, le estás ayudando de alguna manera y cuando te ve se emociona de tal manera, ¿no? por eso que ha experimentado. Y esto a veces no somos conscientes de esto, ¿no? Y esto para mí fue como un shock, ¿no? Decir, hostia, te sientes como el Bisbal, ¿no? Cuando... Yeah. A él le pasa constantemente, ¿no? Pero... Total. Fue como un golpe de realidad, ¿no? De decir, ostras, a estas personas le está sucediendo esto y... Correcto, ¿no? Sensibiliza. Ser consciente de que tus actos van mucho más allá de lo que tú te crees, ¿no? Y se están moviendo cosas mucho más allá de lo que tú te crees. Total. Así que yo siempre lo pienso que cada movimiento, o sea, el subir un minuto más tarde o menos tarde al coche, por decir algo, cambia la trayectoria de tu vida. Totalmente. O sea, tu vida puede ser totalmente otra distinta, ¿no? Entonces es muy importante ser consciente de lo que estás hablando ahora, de cómo puede cambiar todo en un instante y de que la vida no es ilimitada, es limitada. Y cuando pones la atención y el foco y comprendes eso, disfrutas de cada momento, como la entrevista de hoy. De verdad, de corazón, muchísimas gracias, David, por haber estado aquí, por haber estado con nosotros, haber compartido todo esto. Esta entrevista me la miraré varias veces porque la he disfrutado muchísimo y esto es tu casa. Gracias a ti, ha sido un placer, aparte que das el espacio para que sucedan cosas y me he sentido, la verdad, que súper a gusto. Gracias. Un abrazo. Campeón.